Antiguamente, antes de los antibióticos, pues había una enfermedad que era la sífilis. Entonces el treponema afectaba los vasos pequeños del cerebro, esto mataba las neuronas o producía estados que se llaman lagunares, donde se destruyen áreas específicas del cerebro y el enfermo caía en una enfermedad mental secundaria a sífilis meningovascular. A esto se le llamó, por ejemplo, parálisis general progresiva. El enfermo, además de tener trastornos mentales, acababa paralizado de sus extremidades o la tabes dorsal, donde había signos pupilares y desde luego la demostración del treponema y las pruebas ahora de serología pues te demuestran que tiene sífilis. De manera que yo creo que ante una enfermedad de esta naturaleza, yo que soy, bueno, pues un neurocirujano, yo no soy psiquiatra. Entonces lo primero que había que descartar es que tenga un proceso orgánico demostrable. O sea que descartarías que la función cerebral a través de lo que me dijiste de la axonia, eso sea diferente o sea disfuncional, o sea, no sé, que a lo mejor la captación de algún tipo de proteína sea menor o mayor y eso produzca la esquizofrenia. No necesariamente. La idea es que ahorita para manejar el metabolismo cerebral tendrías que utilizar instrumentos de medida como eso que se ha llamado la tomografía por emisión de positrones, el PET, que es la única contingencia en este momento que permite analizar metabólicamente las diferentes áreas del cerebro. De manera que, por ejemplo, si el sujeto tuviera una acción inhibitoria o negativa en la zona frontal del lado izquierdo, pues entonces con glucosa marcada o con oxígeno marcado se puede saber que esa área del cerebro no funciona. Y entonces decir, bueno, pues ahora sí resulta que no está funcionando esta área. En el caso de la esquizofrenia, lo que se puede hacer es, por ejemplo, durante el ataque, pues buscar algo que se llama la medición del flujo sanguíneo regional. Y en ese caso las áreas de acción se incendiarían o se harían aparentes por un estudio de neuroimagen si el sujeto tiene, por ejemplo, una contingencia de ira incontrolable, y entonces tendremos que el sistema límbico empezará a tener mayor afluencia de sangre y esto se manejará en un monitor, en una computadora, como un área de acción elevada en relación con el resto de las estructuras del cerebro. Pero solo de esa forma. Yo creo que... Entonces, ¿los medicamentos cómo funcionan? Los medicamentos para funcionar, pienso que se les da litio y se les dan una serie de drogas que tratan de inhibir o de disminuir el umbral de excitación de las neuronas estas que se liberan. Y a veces el mecanismo es adecuado, pero en otras pues no surte efecto. Por eso quedamos que, primero, como esto evoluciona por brotes, casi siempre existe una razón desencadenante o coadyuvante a la aparición de los síntomas. Todo lo que se hace en los casos severos pues es retirar al sujeto del ambiente donde se estaba desarrollando y recluirlo en un sanatorio. Y entonces en el sanatorio pues se le darán medicamentos, se verá cómo funciona su acción medicamentosa o cómo responde su organismo a eso, pero sobre todo se le va a aislar del contingente normal de su hábitat que lo ha secundariamente metido en un problema de esta naturaleza, o cuando menos que pueda desencadenar los brotes. Y por ejemplo, una visión de un médico del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que tú propondrías? Porque ya las personas, no hay una curación, entonces las personas pueden ser investigadas o pueden ser fomentadas o pueden ser ayudadas a que continúen, pero ya con una captación de la realidad ya no hay un remedio. Por eso yo pienso que esto pues desde luego es función del psiquiatra, no es función ni del neurólogo siquiera, y mucho menos de lo que yo hago. Yo creo que la contingencia sería primero hacer un árbol genealógico, una investigación genética del sujeto y de los familiares que ha tenido, y luego pues establecer en qué condiciones aparecen o se hacen más aparentes los brotes estos anormales, y tratar de evitar esas contingencias
y evitar la liberación de estas. Seguramente debe haber liberación de sustancias químicas o de mediadores químicos en el interior del cerebro a fuerza para que funcione el sistema límbico, a fuerza. Entonces, si uno sabe los sistemas que están excitados, se trata de inhibir la acción de esos sistemas a través de medicamentos o incluso de dormir al sujeto, de aislarlo, de hacer la hipnosis, y entonces ya vendrán todos los procesos de diagnóstico, de autoanálisis, de psicoanálisis, de inducción de sueño, de hipnotismo, etcétera. Todos los procedimientos que utiliza la psiquiatría pues para tratar de investigar en dónde empezó esto. Pero puede ser tan importante que a veces tenemos acciones orgánicas definidas. Yo recuerdo un enfermo que operé de un glioma, por ejemplo, de un tumor cerebral, que en un acto de furia, y lo había tipificado el psiquiatra como esquizofrenia antes de saber qué tenía, coge a la niña de 2 años y la degolla y la mata. Entonces sigue a la mujer e intenta hacer lo mismo, y la mujer se esconde y otra niña se salva. Cuando se hace el análisis del enfermo, pues resulta que tiene un tumor cerebral. Entonces esto es un excluyente de responsabilidad y no se le acusa, a pesar de que es recluido en una penitenciaría una temporada, y luego se le da de alta y se le pone en tratamiento bajo custodia. Pero yo lo que estoy manejando aquí, por ejemplo, es cómo la acción de una masa ocupativa sobre estas estructuras de la línea media del sistema límbico y de los lóbulos temporales pueden hacer aparecer una reacción de furia de tal naturaleza que llega al crimen. Se puede generalizar como esquizofrenia, por tener una... Pues cuando menos el otro, en un brote de esta naturaleza, pues se catalogó al enfermo como esquizofrénico. Cuando ya se vio lo que tenía, pues era otra cosa, una enfermedad orgánica, y entonces se operó. Así es que mi acción, yo no sé, digo, qué estén usando los psiquiatras, ni cuál sea el mejor medicamento, pero seguramente va a haber mediadores químicos que hacen actuar a las neuronas y las liberan del freno que tienen las otras, y con este sistema de emociones límbicos que baja la inteligencia y provoca pues, reacciones físicas secundarias, palpitaciones, ansiedad, sudoración, disnea, rubicundez, etcétera, que es una acción física. En un caso extremo, ¿estaría de acuerdo con que hubiera una lobotomía? Bueno, las lobotomías se emplean cada vez menos, pero en general se hacen cuando las acciones medicamentosas no han tenido efecto. Pero es muy poco probable. Esto empezó con Negas Moniz, que empezó a hacer los estudios estos de la cirugía funcional, que se llama, de hacer desconexiones del sistema límbico con la corteza cerebral. Entonces se cortaba un haz que se llama el cíngulo, o después se hacía una lobotomía frontal o una lobotomía temporal. Incluso, bueno, hay pinturas como esta de Siqueiros en Bellas Artes, donde se ve un individuo con craneoclastos, que eran unos clavos que se introducían a través de las órbitas, y luego se desconectaba al sistema límbico de la acción de la corteza cerebral, y lo que se veía era en general que el sujeto se hacía pasivo, pero no siempre. No siempre. Entonces la idea era quitar la agresividad a los sujetos por estos mecanismos in extremis, pero desde luego puede haber cambio de la personalidad, algo de la inteligencia, de la memoria, etc. Tal vez una regresión a un infantilismo. Bueno, por eso, no. Lo que hace el lóbulo frontal es el que juzga y planea, y es el que le da afectividad a las cosas. De manera que al desconectarlo del sistema límbico, uno trataría de hacer que este sujeto se hiciera más pasivo, no tanto regresarlo al estado infantil, porque hay sujetos lobotomizados que siguen trabajando como ingenieros, como médicos, etc. Tratar de espaciar las crisis de agresividad del esquizofrénico. Sin embargo, los resultados no son muy buenos. También había la lobotomía temporal, pero se hacía cuando realmente uno de los dos lóbulos temporales se demostraba por registros de superficie o de profundidad. Hay en la profundidad del lóbulo temporal una estructura que se llama la amígdala, que es un núcleo profundo que se conecta con este sistema diencefálico, con el sistema límbico,
y bueno, es capaz, si se excita, de tener visiones de agresividad o de pasividad. Por ejemplo, estimulando la amígdala de un gato, pues puede matar a un perro, echársele encima, o de un ratón, echársele al gato, y al contrario, ¿no? Así es que el cerebro realmente es un mapa de funciones que están interconectadas entre sí de manera terrible por circuitos que cuando no funcionan bien, pues dan la enfermedad. No, pasando a algo más humano, ¿cómo se le explicaría al común denominador de la gente cómo se debe tratar o cómo se debe ver un esquizofrénico? Porque pues, hay un tabú, ¿no? La gente no sabe. Yo creo que debe seguir siendo tabú, porque cuando uno le preguntó a la mujer del señor este que te digo que era un licenciado, que mata a la hija, si quería volver a vivir con él, pues para nada. Y en la familia pues menos. Solo su madre lo recogió y se lo llevó a su casa. Pero ¿quién va a querer vivir con una gente así que en un momento dado tiene una reacción de esta naturaleza? Yo creo que nadie. De humanismo y todo, se le debe considerar como un enfermo y ayudarlo. Y entonces ayudarlo con todos los elementos que estén a la mano. Primero, elementos de imagen que descarten que tenga un tumor, una hemorragia, cisticercos, una enfermedad inflamatoria, etc. Si tiene eso, bueno, pues ya tiene un tratamiento diferente. Y si no lo tiene, bueno, pues el psiquiatra dictará si es capaz de vivir en una familia o si es imposible. Y entonces tendrán que segregarlo, y a veces segregan pues por periodos muy largos, hasta por años o por toda la vida. Entonces, por conclusión, entonces queda claro que no hay un tratamiento quirúrgico. No hay un tratamiento quirúrgico efectivo 100%, porque la razón es absolutamente indeterminada, y lo único que se trata es de calmar al enfermo, evitando la acción en conjunto de su cerebro a través de desconexiones que se llaman la lobotomía, la cingulotomía, etc. Yo creo que Usándole el licor. queda claro.